Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero estén todos bien. Les invito a que por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, verso 1 al verso 7. Colosenses capítulo 2, verso 1 al verso 7. Dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Imagínese por un momento que usted no está en su casa, que usted está lejos y se entera que hay gente merodeando su barrio con la intención de vender agua con veneno. ¿Cómo reaccionaría usted? Seguramente usted se esforzaría por advertir a su familia e instruirla para que no caiga en tal engaño, ¿verdad? ¿Y por qué usted haría eso? Porque usted ama a su familia, sencillamente esa es la razón, porque usted ama a su familia y no quiere que le pase algo tan terrible como caer en el engaño de comprar agua con veneno. El apóstol Pablo, se había enterado por Epafras, el pastor de la iglesia de los Colosenses, que el veneno de unos herejes que rechazaban la deidad y la suficiencia de Cristo estaba merodeando la iglesia de los Colosenses, y como leímos, la iglesia de la Odisea también. Entonces Pablo se involucra en este asunto, Pablo se involucra en esta lucha por la iglesia del Señor. Pablo no quiere que sus hermanos sean envenenados. Pablo no quiere que sus hermanos sean presas del error de estos herejes. Pablo quiere que sus hermanos crezcan espiritualmente y no sean, como decíamos, presa del error, lo cual pueda obstaculizar el crecimiento espiritual de ellos. Lo que nosotros vemos hacer a Pablo acá es lo que en realidad todo líder debe hacer y lo que todo creyente también, todo miembro de la iglesia debe hacer en el sentido de recibir con sumisión. Noten que hay un líder acá preocupado, el apóstol Pablo marcándoles el camino, pero también hay una iglesia que responde favorablemente a las instrucciones, en este caso a las instrucciones de Epafras y en el futuro a la carta que Pablo les estaba escribiendo. Dice en el verso 5, Pablo los va a aplaudir porque ellos están firmes, porque están fieles, porque no están siendo presa del error, es decir, porque están haciendo su parte. Bueno, la vida cristiana es una lucha. Pablo presenta así la, la, la vida cristiana varias veces, pero no es una lucha solo de un líder, en este caso de Pablo, sino que cada uno, cada creyente debe asumir su rol y con responsabilidad hacer lo que debe, y como un ejército del Señor, la Iglesia unida debe avanzar hacia la madurez que da el Señor, pero no aparte del esfuerzo responsable de cada uno de los miembros. Entonces podemos ver acá que Pablo, un líder espiritual, lucha por el crecimiento espiritual de la iglesia, les marca el camino para que la iglesia unida luche hacia la madurez espiritual y sean librados del error. Noten que pongo dos veces, Pablo lucha, pero también la iglesia lucha, es un trabajo en equipo, cada uno haciendo su parte, pero todos luchando por el crecimiento espiritual, el crecimiento que da Dios, pero no aparte del esfuerzo y de la responsabilidad que líderes y miembros tienen que hacer. Ahora, antes de marcarles el camino, Pablo les dice ahí en el verso 1, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. O sea, Pablo les dice, quiero que sepan cuánto lucho
por ustedes. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 1, específicamente este verso 28, verso 29, Pablo les habló de cómo él hace el ministerio, de que se esfuerza en el poder de Dios para hacer el ministerio, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y luego comienza el capítulo 2 en el verso 1 con un porqué, introduciendo de alguna manera la prueba que confirma lo que dijo anteriormente. Es decir, Pablo les dijo, yo me esfuerzo, yo trabajo para presentar perfecto a Cristo Jesús en todo hombre, y esto es lo que yo hago ahora con ustedes. Yo estoy luchando por ustedes. La palabra lucha es la palabra agón, de donde viene nuestra palabra agonía. Nosotros la conocemos. Era una palabra que estaba relacionada con el esfuerzo deportivo. Y esta palabra, esta lucha implicaba esfuerzo. ¿Sí? Un esfuerzo para lograr una meta. Pensando en Pablo, la meta de Pablo, la lucha de Pablo es la madurez espiritual. Presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, o como dice allá en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta de Pablo, que Cristo sea formado en el creyente. Ahora, no solo esfuerzo, sino también esta palabra lucha implicaba concentración de fuerzas, es decir, esfuerzo, pero también concentración de fuerzas, estar concentrado y poner toda la fuerza en un objetivo. Pensando en la vida de Pablo, Pablo se esforzaba en su propia santificación, santificación que produce Dios, el Espíritu Santo, pero que, como venimos diciendo, no es aparte del esfuerzo de cada uno, de cada individuo, de cada creyente. Pablo dice en Filipenses 3:12 que él se estira para ver si logra hacer aquello para lo cual fue asido, es decir, yo me estiro para que Cristo sea formado en mi vida, dice en Filipenses 3:12. Y ya al final de su vida cristiana, en 2 Timoteo 4:7, Pablo dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, me está esperada la corona de justicia, el cual me dará el juez justo a mí y a todos los que aman su venida. Pero dice, he peleado la buena batalla. Es interesante que use la palabra agonía, agón, he peleado, agonía, la buena batalla, agón, como que Pablo está diciendo, he agonizado la buena agonía, demostrando que, o hablando una vez más, de que la vida cristiana es una lucha. Ahora, Pablo no solo lucha por su bien espiritual, como recién mencionábamos, por su propia vida, por su santificación, sino también por la de los demás. Él no está pensando en su crecimiento espiritual nada más, sino en el de la iglesia. Por eso dice acá en verso 1 que él lucha por sus hermanos. Y esta lucha, sin dudas, como ya lo dijo en el versículo anterior, en capítulo 1, verso 29, es en el poder de Dios. Noten ahí en el verso 29. Pablo dice que trabaja, su trabajo es esforzándome según su poder, el poder de Dios, que obra poderosamente en mí. Tremendo trabajo, tremenda lucha, agonía. No es en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios que obra poderosamente en él. Esta lucha es por el crecimiento espiritual de sus hermanos, como dijimos. Y parte de esa lucha tiene que ver con enfrentar obstáculos, tiene que ver con enfrentar, en este caso, errores, herejes, la falsa doctrina. Satanás tiene sus ministros que buscan sembrar herejía para perjudicar a la iglesia de Cristo. Allá en Timoteo 4:1 Pablo habla de doctrinas de demonios, haciendo entender de que las doctrinas, las herejías que aparecen detrás de todas esas herejías que traen los hombres, los ministros de Satanás, detrás de todas esas herejías están los demonios. El enemigo trabaja para que las personas, para que los creyentes no crezcan. Primero y principal, antes de que un creyente llegue a ser creyente, el enemigo trabaja para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero el Evangelio es poder de Dios y llega y las personas son salvadas, como en el caso de los colosenses. El Evangelio había llegado, estaba dando fruto, avanzaba, estaban creciendo estos hermanos. Pero cuando Satanás pierde esa batalla no les puede quitar la salvación. Pero la verdad es que no se rinde y procura impedir que estos creyentes nuevos ahora no maduren, no crezcan, no sean más como Cristo, que glorifiquen a Dios con sus vidas. Él odia la gloria de Dios y no quiere que crezcan. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él busca debilitar la fe de los creyentes. Probablemente, muchas veces lo hace con falsa doctrina, impidiendo que sean expuestos a la verdad, porque sabe que la verdad
La verdad bíblica va a transformar la vida de los creyentes y va a formar a Cristo en la vida de los creyentes. Entonces él busca adulterar la verdad. Ahora esta lucha no es solo de Pablo. Nos dice en 4:12 que Epafras se esforzaba intensamente en oración por estos hermanos. 4:12 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose, ahí está la palabra. Agoniza este hombre intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completamente seguros. O sea, el corazón de Epafras latía igual que el de Pablo y él trabajaba y luchaba en oración de manera intensa por estos hermanos. De manera que entendemos que la lucha de Pablo implicaba oración. Sí, ya en capítulo 1, cuando iniciamos la carta, verso 3 al verso 14, hay una oración de Pablo. Pablo dice que desde el momento que recibió la noticia por ellos, comenzó a dar gracias a Dios y orar específicamente para que sean llenos de sabiduría, de comprensión, que anden como es digno del Señor, etcétera, etcétera. Comenzó a agonizar en oración, pero también la lucha tiene que ver no solo con orar, es parte también con instruir, con enseñar, como lo había hecho Epafras a estos hermanos y como lo está haciendo ahora Pablo por medio de esta carta que les va a enviar. Ahora, ¿por quiénes luchaba Pablo? Observen. Pablo dice, lucho por vosotros y por los que están en la Odisea, es decir, por los colosenses y por los que están en la Odisea, ciudades vecinas. Evidentemente, si una herejía andaba merodeando una iglesia, no iba a faltar mucho para que llegue a las otras iglesias, como una gangrena buscando infectar, ¿no? Son ciudades de Asia. Y dice, y por todos los que no han visto mi persona. Ahora, habíamos dicho al comenzar esta carta que Pablo no conocía a estos hermanos. Sin embargo, vemos que Pablo se involucra en la lucha por el bien espiritual de estos hermanos. Nosotros leemos como por ejemplo en 2 de Corintios, después de una lista tremenda donde Pablo muestra todos los peligros en los que estuvo, todas las dificultades, en peligros de muerte muchas veces, pero termina esa sección diciendo, sin embargo, sobre lo que me se agolpa es la preocupación por todas las iglesias. Pablo le latía el corazón por el bien de las iglesias, de cada iglesia local. Aunque Pablo no conoce a estos hermanos, él se involucra. Pablo no conoce a estos hermanos, pero conoce al Señor de estos hermanos. Conoce al Señor que dio su vida para salvar a estos hermanos como dio su vida para salvarlo al propio Pablo. Y Pablo ama tanto al Señor que también ama a la iglesia por la cual su Señor dio la vida. Y Pablo está listo, está dispuesto a agonizar por la iglesia de su Señor. Para que el Señor nos ayude, hermanos, a sacar una aplicación de esto para nuestras vidas, que no pensemos, bueno, es el apóstol Pablo, es el gran apóstol Pablo, bueno, es obvio que él se interesa por las iglesias. Que el Señor nos ayude a nosotros a interesarnos por nuestros hermanos, obviamente, principalmente por nuestros hermanos en Hurlingham, pero que también podamos interesarnos por todos aquellos de quienes recibimos noticias sin conocerlos, como en algún momento recibimos noticias de nuestros hermanos en Quilmes, de nuestros hermanos en la costa y otros hermanos que vamos escuchando y que necesitan de nuestras oraciones y todo aquello que podamos hacer para ayudarlos, para el bien espiritual. Tenemos que entender que lo que ocurre con la iglesia del Señor alrededor del mundo, alrededor de Argentina, alrededor de Buenos Aires, debe ser de nuestro interés. Es nuestra familia, es el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos, es la familia del Señor, es nuestra familia. ¿Y cómo podemos interesarnos por ello? Bueno, nosotros tenemos que crecer en nuestro amor por el Señor, y si crecemos en nuestro amor por el Señor, creceremos en nuestro amor por la iglesia. Porque cuando más amamos al Señor y más nos parecemos al Señor, vamos a amar lo que el Señor ama. Y el Señor ama de manera tremenda a su iglesia. Estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia. Él ama a su iglesia. Y nosotros debemos amar lo que Él ama. Él ama a su iglesia. Él ama a la iglesia que le redimió con su propia sangre. Que el Señor nos ayude a amar a la iglesia suya. Bueno, una vez que Pablo les hace saber su lucha por ellos, entonces pasa a compartir en qué consiste esta lucha. Y les va a decir que él lucha procurando que sean fortalecidos en el corazón, que sean fortalecidos, que sean unidos en amor, dice luego,
Pablo les va a decir que él lucha procurando que tengan un entendimiento que les provoque seguridad, y también les va a decir que él lucha procurando que ellos anden conforme a Cristo. Así que nosotros podemos decir que un líder espiritual lucha por el crecimiento espiritual de la iglesia, marcando el camino bíblico para que la iglesia unida luche hacia la madurez espiritual y sea librada del engaño. O sea, el objetivo es el crecimiento. Y para tal objetivo se procura, en primer lugar, que los corazones sean alentados. Eso es lo que vemos en el verso 2, para que sean alentados sus corazones. Cuando Pablo habla del corazón, está hablando del ser interior, que a veces se usa de manera intercambiable, corazón, mente. Pablo está apuntando a eso, de donde fluye la vida, como dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón, del interior, fluye la vida. Lo que una persona es lo que es en el interior. Así que Pablo lo que quiere es que su interior, sus corazones, sus mentes sean alentadas. La palabra alentados allí es parakaleo, llamar al lado para. Creo que estamos familiarizados con esta palabra. Y tiene el significado de consolar, de animar, de exhortar, de alentar, entre otras cosas, de infundir valor, fortalecer. O sea, varios significados. Pero por el contexto y viendo un poquito lo que está haciendo Pablo, el contexto histórico podemos decir que tenía que ver con que había herejes así alrededor. Pero específicamente por el contexto gramatical y la progresión de la idea que Pablo va llevando, es probable que en la mente de Pablo estaba el significado para esta palabra de, más que nada, para Caleo, el significado de fortalecer. Esa seguramente era la idea de Pablo, fortalecer los corazones de estos hermanos. De manera que Pablo lo que quiere, lo que busca, lo que procura es que sean fortalecidos en sus corazones. Pablo desea que estos creyentes reciban la fortaleza en sus mentes y en sus corazones. Pablo quiere que sean fuertes internamente, que tengan convicciones para actuar conforme a esas convicciones que van siendo formadas en su interior. Pablo no quiere que sean presas del error, no quiere que sus mentes sean propensas al engaño. Porque la verdad es así, hermanos, cuando pensemos en nuestra debilidad física, en nuestra salud física, ¿no? Cuando estamos débiles físicamente, con las defensas bajas, estamos expuestos a cualquier enfermedad que anda dando vuelta por ahí. Bueno, de la misma manera en lo espiritual, si no estamos fortalecidos espiritualmente, podemos pescarnos cualquier enfermedad espiritual, cualquier falsa enseñanza va a ser dañina, para nuestra salud espiritual. Pablo sabe que la manera de hacer bien a sus hermanos es fortalecer sus corazones, que sean fortalecidos en sus corazones. Y obviamente es algo que Pablo no lo puede hacer, sí puede ser un instrumento para la fortaleza, pero la idea es que sean fortalecidos, que sean alentados en sus corazones, es algo que es hecho en los creyentes. ¿Y cómo es que ocurre esto? Bueno, el mismo Pablo en Efesios 3 dice lo siguiente, Efesios 3, verso 14, Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo dice que ora para que sean fortalecidos. ¿Ven? Pablo no lo puede hacer, sí puede ser un instrumento, pero ¿quién es el que fortalece con poder en el hombre interior? Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿quién es el fortalecedor del corazón? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esto de fortalecer los corazones, las mentes de los creyentes? Bueno, nosotros sabemos, lo hace con su palabra, lo hace con la verdad bíblica. El Espíritu Santo no obra aparte de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene la capacidad, dice la Biblia ya en Salmo 19:7, de hacer sabio al sencillo, una persona que es sencilla, que tiene como en su mente una especie de puerta vaivén, que entran y salen ideas, no tiene convicción. De repente la palabra de Dios tiene el poder de traer convicción, de traer a esa persona, de hacerla sabia, de fortalecer su interior. Y esta persona que era sencilla ahora tiene la capacidad, porque ha sido fortalecida internamente en su mente, en su corazón por la palabra de Dios, de tomar decisiones conforme a las Escrituras, de no ser expuesto al error, de no
cometer error, de no caer en el engaño, por la sabiduría, por la fortaleza que la palabra de Dios trajo a su interior. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley y entonces ser fortalecidos internamente. Hay múltiples ejemplos en las Escrituras. Se me ocurre los tesalonicenses, una iglesia nuevita que Pablo tuvo que huir porque lo querían matar. Luego Pablo les escribe una carta primera a los tesalonicenses y despeja algunas dudas que ellos tenían. Están muriendo los hermanos y qué pasa con los hermanos que mueren. Y Pablo les dice, no se entristezcan. Los que murieron, los que durmieron resucitarán primero y luego nosotros seremos juntados en las nubes con el Señor y entonces iremos todos a la presencia del Señor. Pablo les instruye, los fortalece, pero ¿cómo lo hace? Con las Escrituras. Porque sabe que el Espíritu Santo toma las Escrituras, las verdades bíblicas, la aplica en la mente de las personas, de los creyentes y los fortalece. Judas escribiendo para advertir en contra de los falsos maestros, dice lo siguiente, Judas 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Yo les escribo esta carta para instruirlos, para enseñarles, para exhortarlos a que puedan contender ardientemente por la fe, por la doctrina. O sea, Judas los está fortaleciendo espiritualmente, internamente, en sus mentes, para que no sean presa del error, sino para que puedan contender y no caer en el error. Hermanos, si nuestros corazones son fortalecidos con la verdad, no seremos presa del error. Será menos la probabilidad que seamos presas del error. Pero obviamente lo contrario va a ocurrir si no nos fortalecemos, si no somos fortalecidos con la verdad bíblica en nuestro interior, seremos presas del error, del engaño, nos puede pasar. Dice en 1 Tesalonicenses 3.1, también una iglesia nueva, como la misma que recién mencionábamos, 1 Tesalonicenses 3.1, Pablo dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. ¿Qué hizo Pablo? Envió a Timoteo. ¿Para qué? Para que los fortalezca. Y obviamente Timoteo fue como un instrumento de Dios, no con sus propias palabras, porque para fortalecerlos y alentarlos, sin dudas, les llevó la palabra de Dios, es la que fortalece, es la que usa el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el fortalecedor de nuestras mentes y de nuestros corazones. Es lo que hace, Él lo hace con la verdad divina, obviamente, al exponernos a ella, ya sea en un estudio personal, cada uno de nosotros, estudiando la Biblia todos los días, o en una predicación como ahora, a hermanos que Dios usa como, por ejemplo, a Pablo, a Epafras, a Timoteo, a mí tal vez ahora me está usando en la vida de usted, pero también a usted Dios lo quiere usar para fortalecer la vida de otros. Cuando usted le lleva la palabra de Dios a otro, pone una verdad bíblica en la mente de su hermano, usted está contribuyendo a fortalecer a su hermano. Terminemos este punto escuchando el resultado de un corazón fortalecido. No podemos estudiar a profundidad el pasaje que le voy a mencionar. Tal vez usted pueda ir y estudiarlo, pero escuchen. Dice así, Efesios 3:16. Pablo ora para que Dios les conceda, conforme a sus riquezas, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Recién compartíamos ese versículo, pero escuchen cómo sigue, verso 17. De manera, es decir, cuando yo oro para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Bueno, eso resulta de ser fortalecidos en el interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Ahora usted dice, pero Cristo no mora en nuestros corazones. Sí, Pablo nos está diciendo para que venga a morar, porque mora y no se va, obviamente. Lo que significa esto de
que more Cristo por la fe en vuestros corazones, que sea evidente, que se sienta en casa, que el señorío de Cristo sea evidente. Obviamente que una persona, un creyente que es fortalecido por la palabra de Dios en su mente, en su corazón, será más evidente en esa persona el señorío de Cristo que en un creyente que no se está fortaleciendo como debiera. Entonces comienza a ver fruto, comienza a ver evidencias como las que les acabo de leer. Y eso es lo que Pablo busca en estos hermanos, fortaleza en el corazón. Pablo quiere que tengan una mente, Pablo quiere que tengan un corazón fortalecido. La meta del diablo obviamente es la mente de las personas, la meta del diablo es su mente, mi mente. Él procura atacar con mentiras que nos lleven a una conducta errónea, porque obviamente si él logra introducir una mentira en nuestra mente, comenzaremos a actuar conforme a eso que entró en nuestra mente, y eso es lo que él produce o quiere provocar cada uno de nosotros. Así que la manera de tener una mente fortalecida es llenarla con la verdad de Dios. Y eso es por lo que Pablo lucha, y eso es por lo que todos debemos luchar, porque nuestras mentes estén fortalecidas con la palabra de Dios. Entonces un líder espiritual lucha por el crecimiento espiritual de la iglesia, marcándole el camino bíblico para que la iglesia unida luche hacia la madurez espiritual y sea librada del engaño. Dijimos que el objetivo es el crecimiento, y para tal objetivo se procura que sean alentados sus corazones, pero en segundo lugar, que sean unidos en amor también. Noten que dice, y unidos en amor. Es decir, Pablo va desarrollando su idea y va de manera progresiva, es decir, un corazón que ha sido fortalecido con la palabra, es un corazón que ama a Dios sin dudas, porque alguien que se pone las escrituras, estudia las escrituras para que Dios con las escrituras le fortalezca la mente, el corazón, es alguien que está amando a Dios, y ese amor a Dios y de Dios rebosa sin dudas en amor hacia otros. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. Si yo estoy amando a Dios y Dios está llenando mi mente con su palabra, sin dudas voy a rebosar de amor. Los creyentes no tenemos ahora que estar haciendo dos cosas separadas. O sea, no tengo que estar por un lado procurando amar y por otro lado procurando llenar mi mente. O sea, yo lleno mi mente con las escrituras, y el resultado obvio es que voy a evidenciar amor. De hecho, el fruto del Espíritu es amor. Ahora dice unidos en amor, unidos en amor. Bueno, los creyentes no tenemos que crear la unidad. Eso es algo que ya ha sido creado por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? Antes de ir a la cruz, Él oró por sus discípulos y por los que iban a creer. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y para qué oró? Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno. Y esta oración es respondida allá en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende y toma a los creyentes y los introduce a todos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y de ese momento en adelante todas las personas que van creyendo son introducidas por el Espíritu Santo al cuerpo, y llegan a ser partes del cuerpo, de la unidad que Cristo, que el Espíritu Santo ha formado. Dice en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Un mismo espíritu que nos bautizó, nos introdujo en un solo cuerpo. Somos un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, no importa qué clase, qué raza, todos, por estar en Cristo llegamos a ser un cuerpo. Se nos dio a beber un mismo espíritu. Por lo tanto podemos decir que los creyentes tenemos una unidad posicional. De hecho, observen ahí en capítulo 2 de Colosenses, verso 19, habla de la cabeza, Cristo, y habla del cuerpo, la iglesia. Por eso no tenemos que crear la unidad, pero sí la tenemos que guardar. Dice Efesios 4:3 que debemos ser solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Y eso ya implica acción, implica práctica. Yo tengo que hacer algo. Posicionalmente pertenezco a la unidad, al cuerpo de Cristo, pero se me manda que sea solícito en guardar. Eso me dice que tengo que hacer algo, tengo que actuar. Al ser fortalecidos entonces en el corazón con la palabra de Dios, como vimos en el primer punto,
Estaremos alineados a la palabra de Dios, como dice Efesios 4:15, estaremos hablando la verdad en amor. Y en ese contexto de hablar la verdad en amor, con la mente llena de la palabra de Dios, estaremos listos para vivir la unidad, para ser prácticos en el amor. Jesús dijo allá en Juan 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. En esto van a conocer todos que son mis discípulos. Y cuando Jesús da ese mandamiento, Él no está pensando en un sentimentalismo, en que nos digamos te amo, que nos abracemos. El Señor está hablando, justamente Él lo que va a hacer al otro día es dar su vida por sus hermanos, dar su vida por los creyentes. Él está pensando en sacrificio, en servir, en suplir la necesidad del otro. Cuando nosotros miramos a la primera iglesia, la iglesia ya en el libro de los Hechos, vemos que están unidas en amor práctico. Dice que nadie decía decir suyo propio las cosas, sino que buscaban las necesidades, había necesidad, vendían las cosas y procuraban satisfacer las necesidades unos para con otros. Vemos unidad, vemos amor práctico en la iglesia primitiva. Pero es interesante que antes de ver ese amor práctico se nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estaban siendo fortalecidos por la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones, y el resultado era unidad práctica. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo está procurando es que sean fortalecidos en las mentes y que eso resulte en unidad práctica, en amor práctico. Perseverar en la doctrina de los apóstoles resulta en ser llenos de la palabra de Cristo. Y una persona así, fortalecida en su mente con la palabra de Cristo, es una persona que anda en el Espíritu. Y una persona que anda en el Espíritu evidencia el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Un creyente, miremoslo al revés, un creyente que no está evidenciando amor, y eso es para que nos chequemos, cada uno de nosotros, chequemos y observemos nuestras vidas. Un creyente que no está evidenciando amor es porque no está siendo fortalecido en su interior con la palabra de Dios. Y si se está llenando de la palabra de Dios pero no está evidenciando amor, algo no está bien. Algo no está bien, solamente está siendo intelectual nada más. La realidad es que la verdad bíblica debe llenar el corazón, debe calentar el corazón, debe movilizarnos a practicar el amor, a practicar la unidad, como lo vemos en el libro de los Hechos. Como vemos Epafras, que se hizo kilómetros para ir a ver a Pablo, en aquel contexto donde no era muy fácil viajar para ir a ver a Pablo, porque quería visitarlo sin duda, quería bendecir a Pablo, pero también quería llevar un informe de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas y recibir consejo, recibir instrucción. Lo vemos en Pablo dando su vida por sus hermanos, lo vemos en Jesús dando su vida por sus hermanos. Es amor práctico, pero eso resulta de una mente fortalecida por la palabra de Dios. Observen por favor ahí en Colosenses capítulo 3, en el verso 12 dice lo siguiente: entonces, como escogidos de Dios, estos son los creyentes, santos y amados, que revestíos, vístanse de qué cosa, de tierna compasión, esto es de Cristo, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Eso implica amor. ¿Yo cómo puedo soportar a mi hermano si no tengo amor? Y perdonándoos unos a otros, eso implica amor. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, Cristo me perdonó porque me amó, así también yo tengo que hacerlo con otros. Pero noten verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Es decir, Pablo está diciendo, vístanse de esta, póngase esta prenda y esta prenda. Obviamente no es algo que yo puedo producir. Si va a haber bondad, si va a haber compasión, si va a haber benignidad en mi vida, es porque estoy siendo fortalecido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo está formando a Cristo en mi vida. Y entonces estoy en condiciones de soportar a mi hermano, estoy en condiciones de tener compasión, estoy en condiciones de ser benigno, de ser bondadoso, etcétera, etcétera. Rebosando de amor, ¿se dan cuenta? El amor es el pegamento, ¿sí? Es el pegamento que nos une. Ahí dice en 3:14, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo, es el pegamento, esa es la idea. El amor es el pegamento que une.
En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y obviamente si yo busco la paz, yo soy solícito en guardar la unidad, buscando la paz es porque yo amo a mi hermano. Yo no estoy buscando conflicto, yo no estoy buscando contienda. Yo soy un pacificador, no un buscador de conflictos. Somos buscadores de la paz y lo hacemos porque nos amamos. Y nos amamos porque amamos al Señor, pero esa evidencia, ese amor práctico resulta otra vez de una mente fortalecida, de un corazón fortalecido con la palabra de Dios. Y nos amamos en la práctica, hermanos, cuando nos preocupamos unos por otros, cuando estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, como nos dice Filipenses 2:3. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? En que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Vio nuestra necesidad, dejó el cielo y vino para servirnos de manera sacrificial. Haya en vosotros este sentir. Eso es amor. Pero para amarnos, Él se humilló. De la misma manera nosotros, hermanos, para amar a nuestros hermanos, para estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, nosotros debemos humillarnos, debemos ser humildes. Pero esa humildad no es algo que nosotros nos programamos y decimos queremos ser humildes, es algo que hace la palabra de Dios. Otra vez, fortaleciendo nuestras mentes, la palabra de Dios nos va ayudando a ser humildes, va formando a Cristo en nosotros y entonces estamos unidos en amor y nos preocupamos unos por otros de manera práctica, sirviendo a nuestros hermanos. En esto conocemos el amor, dice Juan, 1 Juan 3:16, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se dan cuenta? El amor es práctico. El amor es práctico. El amor no cierra el corazón, no mira para el otro lado. Pablo no miró para otro lado. Había una necesidad y se involucró en la lucha por sus hermanos, aunque no los conocía. El amor es práctico, el amor es sacrificial, el amor busca bendecir al otro. Si no somos fortalecidos en nuestro interior por la verdad divina, careceremos de amor práctico. La unidad sin duda va a sufrir y seremos presa del engaño. La verdad que una iglesia que no está unida es tierra fértil para el enemigo. Usted y yo somos responsables de guardar la unidad, somos responsables de ser fortalecidos en nuestra mente, en nuestro corazón y de vivir en amor práctico, unidos en amor. Así avanzamos, hermanos, así crecemos juntos. ¿Se dan cuenta? La lucha es de Pablo, pero la lucha también es de los colosenses. Todos luchamos, hay líderes, hay laicos, pero todos nos ponemos bajo el mismo señorío, bajo la misma palabra, acatamos las mismas instrucciones y avanzamos juntos. Por eso estamos diciendo, un líder espiritual lucha por el crecimiento espiritual de la iglesia, marcándole el camino bíblico para que la iglesia unida luche hacia la madurez espiritual y sea librada del engaño. Dijimos que el objetivo es el crecimiento. Y para tal objetivo se procura, en primer lugar, que los corazones sean alentados. En segundo lugar, que sean unidos en amor. En tercer lugar, del verso 2 al verso 5, lo que falta del verso 2 al verso 5, que tengan un entendimiento que provoque seguridad. Eso es lo que Pablo procuraba. Que tengan entendimiento estos hermanos, que provoque seguridad, que provoque convicción, que provoque confianza. Pablo dice que sean alentados los corazones, que sean unidos en amor y entonces alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Es decir, cuando la mente conoce la verdad, al ser fortalecidos en su interior por ella, por la verdad, y se practica el amor como hemos explicado recién, en ese momento el creyente comienza a alcanzar todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿Sí? Parece complicada esta frase, pero vamos a tratar de explicar, de ver lo que significa. Presten atención, estamos con una mente llena de la verdad,
practicando la unidad de manera práctica, de manera amorosa, entonces todas las riquezas, dice allí, proceden ¿de dónde? De una plena seguridad, o de una plena confianza, de una plena convicción que viene de una comprensión o de un entendimiento. ¿Sí? Esa palabra comprensión es la misma que aparece en 1:9 cuando Pablo habla de que ora para que tengan comprensión espiritual, y explicamos cuando vimos ese versículo que esa palabra comprensión espiritual habla de aplicación de la verdad. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que todas las riquezas proceden ¿de dónde? De una plena confianza. Es decir, que cuando nosotros crecemos en confianza, comenzamos a experimentar las riquezas que tenemos a disposición. Pero esa confianza viene cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos y aplicamos lo que entendemos. Es decir, alcanzaremos todas las riquezas que proceden de una convicción, que proceden de una confianza, que trae el entendimiento aplicado. Es decir, crecemos en confianza, crecemos en convicción cuando vivimos lo que entendemos. Es decir, cuando usted conoce una verdad y la vive, usted crece en confianza, usted crece en convicción. ¿Por qué? Porque no se lo contaron, porque usted lo experimentó. Es una verdad que usted entendió, es una verdad que usted aplicó y usted crece en confianza porque experimentó la bendición de esa verdad. Una mente fortalecida por las Escrituras, que vive practicando el amor, crecerá en convicción en cuanto a la verdad, sin dudas. Es decir, cada vez que nosotros aplicamos la verdad en amor, es como que hay una vuelta más de rosca que nos afirma, que nos trae convicción, que nos trae seguridad a nuestro cristianismo. Nos trae certeza de que el cristianismo que estamos viviendo es genuino. La confianza, podemos decir, viene por el entendimiento del cual nos convencemos. Eso es lo que estamos diciendo. Y voy a poner algunos ejemplos para entender lo que he tratado de explicar. Usted sabe que debe predicar el Evangelio. Usted sabe que Dios le da denuedo para que lo pueda hacer con valentía. Pero cuando usted llega a su trabajo, usted llega a su facultad, usted llega a su barrio, usted no lo hace porque tiene vergüenza, usted no va a crecer en convicción en cuanto al poder de Dios, porque usted no experimentó el poder de Dios en su vida, porque no aplicó lo que ha entendido, esa verdad bíblica. Usted entiende que el Evangelio es poder de Dios, que Dios le da de nuevo, pero no lo experimentó, entonces no crece en confianza. Pero si usted, aunque muerta de nervios, muerto de timidez, pero creyendo que Dios le va a dar de nuevo, le va a dar valor, usted se pone en las manos de Dios, usted lo hace, usted va a experimentar el poder de Dios y usted va a crecer en confianza. Usted va a decir, yo no podía, yo estaba muerto de nervios, pero Dios lo hizo a través mío. Experimenté el poder de Dios y usted va a crecer en confianza. Y la segunda vez se va a animar y la tercera y va a crecer. Y así con cada verdad bíblica. Si usted lee que Cristo viene y que pensar en su venida va a purificar su vida, como dice 1 Juan 3:13, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y usted vive de esa manera, experimentando, esperando en la venida de Cristo. Usted va a experimentar una creciente santidad, pureza en su vida. Usted va a experimentar que comienza a crecer en santidad, producto de que usted vive a la expectativa de la venida de Cristo. Si usted cree que Dios es omnisciente, que es omnipresente, y usted comienza a vivir consciente en cada momento de su presencia, usted comenzará a vivir con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted va a crecer en convicción, usted va a notar, tal vez va a ser algo subjetivo, pero usted va a crecer en confianza, porque usted está más consciente, presta atención de que Dios es omnipresente, aún sus pensamientos, que nadie los ve, usted es consciente de que Dios lo está sabiendo y usted se arrepiente, usted pide perdón, usted lucha con el poder del Espíritu Santo, vence la tentación y usted comienza a crecer, usted comienza a evidenciar sabiduría. Si usted aprende del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, etc., y que eso resulta de un andar en Cristo, de andar en el Espíritu, entonces usted comienza a profundizar,
Usted entiende y comienza a profundizar su tiempo con Dios, su tiempo de oración, su tiempo en la palabra de Dios. Comienza a ser obediente. Usted comenzará a experimentar que su vida comienza a ser transformada. Y usted comienza a ser una persona más amorosa, con gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Producto de que aplica el entendimiento y usted crece, usted confía. Porque usted no se lo cuentan, no es teórico, usted lo está experimentando. Y eso es lo que Pablo está buscando. El entendimiento aplicado trae confianza y es cuando experimentamos, en ese momento, cuando crecemos en confianza, es cuando experimentamos las riquezas espirituales que tenemos a nuestro favor. Cuando experimentamos el poder de Dios, como dimos el ejemplo, para predicar el Evangelio, para vencer la tentación, para vivir en pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando aplicamos lo que entendemos, crecemos en confianza y estamos echando manos y disfrutando de todas esas riquezas espirituales a nuestro favor. Ahora el texto avanza y dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Es decir, lo dicho anteriormente lleva al creyente a un conocimiento más profundo de Dios. Obviamente que cuando dice resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, no está hablando de un conocimiento para salvación, son creyentes estos hermanos, sino un conocimiento en el sentido de santificación, un conocimiento más profundo. Estoy experimentando a Cristo que vive en mí. Como Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo podía experimentar a Cristo en su vida y crecía en confianza. ¿Por qué? Porque lo que entendía lo aplicaba. Entonces todo cristiano cree y entiende que el misterio de Dios fue revelado en Cristo, como dice acá. Noten que dice el misterio de Dios, es decir, Cristo, o sea, el misterio de Dios fue revelado en la persona de Cristo, lo cual significa que Cristo es Dios. Y todo cristiano, para ser un cristiano, cree que Cristo es Dios, cree en la deidad de Cristo. Y es un poco lo que Pablo está mostrando acá, que el misterio de Dios es Cristo. Pero lo que lamentablemente no todo cristiano cree o vive es la suficiencia de Cristo. Pero la verdad que Cristo no solamente es divino, sino que también Él es suficiente. Y es lo que estaban atacando los herejes. Cristo no es Dios, Cristo no es suficiente. Obviamente que los colosenses creían que Cristo era Dios, y nosotros creemos que Cristo es Dios, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿creemos que Cristo es suficiente? Noten que dice en el verso 3, sigue hablando de Cristo, ¿en quién, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Es decir, en Él están almacenados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los herejes usaban estas palabras para hablar de que la sabiduría y el conocimiento era algo oculto, secreto para solo algunos. Pablo dice, no, toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, para que el cristiano los use, para que los disfrute. Usted tiene que ir a buscarlos, usted tiene que llenarse de la palabra de Cristo, que more en abundancia en usted, y usted comenzará a disfrutar todos los tesoros inagotables de sabiduría y de conocimiento que hay en Cristo para vivir la vida cristiana. Toda la riqueza de la verdad necesaria para salvación, para santificación, para la glorificación, se hallan en Cristo Jesús, quien es Dios revelado y quien es suficiente. Tenemos que creer eso de todo corazón. La palabra escondido, en quien están escondidos, es la palabra apócrifo. Aparentemente los herejes utilizaban esa palabra, ese término, para hablar de los escritos que contenían un conocimiento secreto según ellos. Pablo le dice mentira, mentira, Cristo es suficiente. Y todo lo que necesitamos saber de Él lo encontramos en las Escrituras. No necesitamos ningún escrito complementario. Pablo quiere que crezcan en confianza en cuanto a la deidad de Cristo, pero también en la toda suficiencia de Cristo. Yo sé, hermanos, que nosotros creemos en la deidad de Cristo, si no, no podemos ser salvos. Pero creemos en la suficiencia de Cristo, que todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, todas las respuestas están en las Escrituras. Estamos viendo los martes en IBI Consejería y comenzamos a ver que para todos los problemas hay una lista de 40 situaciones diferentes y todas van a ser respondidas y van a ser abordadas con la Biblia, porque la Biblia
es suficiente. Todos los tesoros de la sabiduría para todos los asuntos de la vida están en las Escrituras. Y para que dejen de estar escondidas, necesitamos ir a descubrirlas. Estos tesoros están escondidos, obviamente, para quienes no están en Cristo, pero no para nosotros. Nosotros podemos ir porque estamos en Cristo. Estos tesoros están ocultos en Cristo, es decir, que solamente se puede llegar a ellos los que están en Cristo. Y lo descubrimos a través de una relación personal e íntima con el Señor, en su palabra. Es algo así como que los tesoros están escondidos para el uso exclusivo de los creyentes. Si usted es un creyente, ahí está, vaya a la Biblia, descubra los tesoros que hay y vívalos y disfrútelos. Nosotros los creyentes podemos ir descubriendo más y más para que no permanezcan escondidos, ¿sí? Están escondidos, pero no están con candado, están escondidos, tenemos que ir al cofre, a Cristo. El crecimiento lo da Dios, sin dudas. Esto es lo que Pablo procuraba, el crecimiento lo da Dios en nuestras vidas. Pero esto no viene sin nuestra responsabilidad, hermanos, de descubrir esos tesoros por los cuales Dios nos hace crecer, los tesoros que encontramos en su palabra, las verdades preciosas, bíblicas. Cristo es muy precioso. Yo sé que usted conoce mucho de Cristo, pero comparándolo con lo que Cristo es, usted no conoce nada, conoce un granito de arena. Imagínese todo lo que hay por conocer de Cristo. Pasaremos una eternidad conociendo a Cristo. Entonces todos los tesoros están ahí en Cristo. Disfrutemos, vayamos, experimentemos, no nos cansemos de conocer más. Pablo encontró a Cristo, o Cristo encontró a Pablo camino a Damasco, y a partir de ese momento Pablo se propuso estimar todo como basura por el incomparable valor de conocer a Cristo, conocerlo más y más y más y más. Y eso es lo que Pablo quiere para los colosenses. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En Cristo hallaremos el conocimiento que necesitamos para crecer en la vida cristiana y la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Lo encontramos en Cristo. Solo en Cristo podemos encontrar el conocimiento para comprender las verdades de Dios y la sabiduría para vivir de acuerdo con ellas, las cuales son tesoros valiosos por encima de todo. Estos tesoros afirmarán la vida de los colosenses, afirmarán nuestras vidas y nos harán inmunes al engaño, sin dudas. Pablo dice en el verso 4, esto les digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. O sea, Pablo dice, yo les digo todo esto porque hay personas con razonamientos bien elaborados, con palabras persuasivas, con palabras lindas, arregladas, que si ustedes no están listos pueden ser presa del engaño. Yo les digo todo esto, lo que les acabo de decir, lo que les acabo de enseñar, mi deseo para ustedes, lo que yo procuro, por lo que yo lucho, para que nadie los engañe. Porque hay falsos maestros y ministros de Satanás que tienen razonamientos persuasivos. Y dice en el verso 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Pablo los aplaude y dice, yo estoy ausente, estaba preso, pero estoy con vosotros en espíritu. Eso habla de afecto, de intimidad, de cariño por estos hermanos. Y dice, yo estoy regocijándome, yo estoy contento, reboso de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque ustedes no flaquearon. Porque ustedes están firmes, y usa dos palabras militares, disciplina y estabilidad. Son palabras militares. La primera, disciplina, habla de una columna de soldados que permanece en fila. Ustedes permanecen como soldados en fila, listos para la guerra. Y están estables, o la palabra estabilidad habla de esa misma fila, pero que está solidaria, que está comprometida con lo que venga, a resistir, a permanecer. Y bueno, habían llegado los ataques y los colosenses como un ejército estaban firmes, y Pablo se regocija en que ellos estaban firmes, porque no cedieron. Pablo quiere que sean fortalecidos en sus corazones, que practiquen la unidad en amor, que el entendimiento cause en ellos convicción, y que finalmente, versos 6 y versos 7, que anden conforme a Cristo. Esto no va a ocurrir sino previamente dicho. Es progresiva la idea de Pablo. Que anden conforme a Cristo, dice verso 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él.
Por tanto, sigan así, eso es lo que está diciendo Pablo. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, tiempo pasado, está haciendo alusión a la conversión, de la manera que ustedes recibieron al Señor cuando fueron convertidos. ¿Cómo lo recibieron? Como Cristo Jesús el Señor. Como Cristo Jesús, como el Mesías, como Dios hombre, como el Señor, como el soberano, como el Rey. Ustedes cuando se arrepintieron y creyeron, ustedes recibieron a Cristo como el Señor, se sometieron al señorío de Cristo. Ya ustedes se arrepintieron de vivir sin Él y ahora se colocaron bajo su señorío. Bueno, sigan de esa manera. Sigan obedeciendo su señorío como cuando fueron llamados a salvación. Sigan caminando en comunión con Cristo, que su vida sea evidente en ustedes. Noten que dice, así anda en Él. Como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que eso sea evidente en ustedes. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo, dice 1 Juan 2:6. Bueno, anden como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En obediencia. Sigan de esa manera. Entonces, hermanos, somos fortalecidos en nuestras mentes, eso es lo que vimos, somos unidos en amor con los hermanos, prácticos en el amor, tenemos convicción, crecemos en convicción, en seguridad al aplicar lo que vamos aprendiendo, los tesoros de la palabra de Dios y que hay en Cristo, y entonces andamos como Él anduvo. Sin lo previamente dicho, no podemos andar como Él anduvo, andamos como Él anduvo o andamos en Él en la medida que somos fortalecidos en nuestra mente con la palabra de Dios, que practicamos el amor, que crecemos en confianza por aplicar lo que aprendemos. Entonces, como dice el verso 6, andamos en Él. Y noten lo que dice el verso 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Dice, firmemente arraigados. Esto es la forma de este verbo, firmemente arraigados, transmite la idea de que es algo que ocurrió en el pasado, que es una obra completa que ocurrió en el pasado en el creyente, pero que las consecuencias son perdurables. Las consecuencias están en el presente. Sin duda, Pablo se está diciendo que ustedes, creyentes, fueron firmemente arraigados, ¿sí? Como un árbol que fue trasplantado, que no estaba en Cristo y fue trasplantado y fue arraigado en Cristo. Eso ocurrió en el momento que ustedes fueron salvos. Fue una obra completa de una vez para siempre, pero eso que ocurrió tiene consecuencias en el presente. Y desde ese lugar que fueron firmemente arraigados, entonces, ¿qué? Sean edificados en Él. O sea, ustedes están en Cristo, eso no cambia, pero ahora lo que tiene que ocurrir es tienen que andar en Él, porque cuando andan en Él, entonces son edificados en Él, comienzan a crecer en Él. Eso ocurre ni más ni menos que cuando andamos en Él, cuando vivimos como Él vivió. Es decir, no somos edificados, no vamos a ser edificados si no andamos en Él, como dice el verso 6. Noten que verso 7 está conectado con el verso 6. Termina diciendo de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, andad en Él. ¿Cómo? Firmemente arraigados. Eso ya pasó. Y entonces, edificados. Ustedes comienzan a ser edificados cuando andan, cuando viven en obediencia. Y cuando viven en obediencia no solamente son edificados, sino que son confirmados en vuestra fe. ¿Qué significa esto de ser confirmados? Es como que echan raíces, como que su vida es más firme, es más sólida. Van madurando, van creciendo. Son más profundas las raíces. Sus raíces, las raíces nuestras, van creciendo más y más arraigadas a Cristo y nuestra vida se parece más a la de Cristo. Y entonces, bueno, dice ahí, tal como fuisteis instruidos, tal como fuisteis enseñados por Epafras y como ahora les estoy enseñando yo, sin dudas. Y termina diciendo, rebosando de gratitud. Rebosando de gratitud. Y esto es lo que produce todo lo que Pablo ha dicho. Obviamente, la mente se me llena de la palabra de Dios, practico el amor con mis hermanos, soy práctico, estamos unidos en amor, comienzo a crecer en convicción porque lo que voy entendiendo lo aplico y comienzo a sacar del cofre de Cristo toda la sabiduría y el conocimiento y lo voy viviendo. Entonces estoy andando en Cristo. De esa manera ando en Cristo, voy creciendo en Cristo, estoy siendo cada vez más firme, estoy madurando. Y entonces de mi corazón brota gratitud. Gracias, Señor.
Gracias por salvarme, gracias por santificarme, gracias por esta verdad espiritual que aprendí, que la aplico y que la estoy viviendo. Gracias por experimentar el denuedo para predicar el Evangelio. Gracias por darme la sabiduría para aplicar en esta situación en mi vida. Gracias por este tesoro precioso que me diste, que lo apliqué y fue suficiente para traer convicción en la vida de mi hijo. Gracias por esto, Señor, gracias por esto, gracias por tantas bendiciones. Gracias por tantas bendiciones, porque en la medida que crecemos, nos vamos haciendo cada vez más humildes y llenos de gratitud por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo deseaba, buscaba y procuraba en la vida de estos hermanos. Para que sean libres del engaño, para que sean inmunes al engaño, buscaba que crezcan, y para crecer necesitaban entender la deidad de Cristo, la suficiencia de Cristo, y que sus mentes sean llenas con los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de las Escrituras, y que eso se evidencie en la vida de cada uno. El objetivo es el crecimiento, y para tal objetivo se procura que nuestros corazones sean alentados, que seamos unidos en amor, que el entendimiento bíblico traiga convicción, y que usted y yo andemos conforme a Cristo, en quien fuimos arraigados, pero que usted al obedecer y yo al obedecer seamos edificados, que echemos raíces más y más profundas, y que al experimentar los tesoros de la palabra de Dios, los tesoros que encontramos en Cristo, rebosemos de gratitud al verlos en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser hacedores de su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esta verdad preciosa. Gracias, Señor, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en tu palabra, Dios. Gracias porque es suficiente Cristo para nosotros, nos salvó, y toda la santificación que tú quieres hacer en nosotros, que es llevarnos más y más a Cristo, está en Él. Señor, ayúdanos a entender que hay un cofre de tesoros inagotable, inigualable, Dios, para que lo disfrutemos. Por favor, que el mundo, que el engaño, Señor, que este mundo no sea más atractivo que Cristo, por favor. Queremos crecer y sabemos, como hemos visto, que para crecer necesitamos que la verdad tuya esté en nuestra mente, que el amor práctico sea evidente en nosotros. Señor, queremos crecer en confianza, queremos andar y ser edificados en Cristo y rebosar de gratitud por lo que estás haciendo en nosotros y en cada uno de mis hermanos. Señor, que como un ejército tuyo luchemos juntos y avancemos y crezcamos para tu gloria, Señor, para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.